En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola, soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino. Y yo soy Sam y lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar del feminismo. ¿Por qué es importante conocer esta teoría social, este movimiento social pacifista de las mujeres? ¿Por qué es importante saber y conocer sobre este movimiento feminista, esta revolución mundial totalmente pacifista? Porque el feminismo surge a partir de que las mujeres logran darse cuenta de las desigualdades, de las injusticias y sobre todo por esa lucha que tenían que vivir para defender sus derechos humanos. Porque las mujeres somos humanas y porque nos cuesta mucho en este sistema patriarcal reconocer los derechos humanos de las mujeres y porque durante más de 300 años hemos estado dándonos cuenta de la opresión que hemos sufrido las mujeres. Entonces, el feminismo es una teoría política, un movimiento social que busca esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que busca la justicia social y porque estamos buscando cambiar la sociedad. También es una teoría política porque hace una propuesta de cómo debe ser una sociedad más justa y más respetuosa, igualitaria, en donde todos los hombres y mujeres podamos vernos y vivirnos a partir de nuestros derechos como humanas y como humanos. En todos los momentos históricos en la vida de todos los países, en todos los lugares del mundo, según lo menciona en su libro Feminismo para principiantes, Nuria Varela menciona esta parte de que en todos los momentos históricos, en todos los lugares del mundo, se oprime a seres humanos y surgen las revoluciones para enfrentarse precisamente al poder. El feminismo es estas mujeres organizadas que buscan precisamente derribar ese poder hegemónico de un sistema patriarcal que nos oprime, que nos quita derechos. Y bueno, para ello quisiera que empezáramos a hablar sobre las olas del feminismo, en donde las mujeres a lo largo de la historia hemos estado en esa lucha constante que no debiera ser una lucha, que debiera tener los derechos simple y sencillamente por existir. Sin embargo, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos. Bueno, es importante que todas sepamos que el feminismo se ha dado a lo largo de varios siglos y se distinguen históricamente 4 olas feministas. Dentro de lo que es lo que se le llama la primera ola es inicia a mediados del siglo XVIII, muy alineado a la Revolución Francesa. Y aquí las principales características de esta ola se dan porque se cuestionan los privilegios masculinos, afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Entonces empezamos desde ahí, como bien decía Lolita, no tendríamos por qué estar peleando para que se nos distinga que somos merecedoras de derechos humanos. Y bueno, aquí de las personas más emblemáticas está la autora Mary Wollstonecraft, que escribió el famoso libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Y desde aquí ponemos un punto de partida fundamental que inició ya de una forma escrita, que se empezaron a hablar acerca de los derechos de las mujeres.
por ejemplo, de lo que hablaba Sara, de que todos los ciudadanos nacen libres y sujetos de derecho, pero las mujeres, como éramos mujeres, ni somos libres ni sujetas de derecho. Entonces, desde ahí, al darse cuenta, precisamente que por qué no nos tratan como ciudadanas en esta pregunta y no se les reconocen sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, precisamente es cuando las mujeres se dan cuenta de que esta contradicción era importante, que pudiéramos darnos cuenta que no podíamos seguir oprimidas. Y ahí es cuando surge el feminismo. Es ahí cuando surge esa primera ola. Incluso las mujeres, como no podían participar en asambleas ni en eventos públicos, ellas hacen un libro de quejas. Participan de manera muy activa con un libro de quejas, precisamente en la Revolución Francesa. En estos cuadernos las mujeres pedían el derecho a la educación, el derecho al trabajo y al sueldo, el derecho al matrimonio, el fin de los malos tratos que vivían por parte de los hombres, el fin de la prostitución y el fin de los abusos dentro del matrimonio. Pero nunca fueron atendidas. Y es así como muchas pagaron con su vida. Me gustaría mencionar a dos grandes mujeres que son muy importantes en el feminismo. Es Olympe de Gouges, que ella escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadanía, en donde denuncia que los revolucionarios mentían cuando hablaban del derecho para todo el mundo, porque en esto no estaba considerada las mujeres. Entonces creo que es importante resaltar esto de la primera ola para que nos demos cuenta que las mujeres no éramos consideradas ciudadanas y que el día de hoy muchas veces seguimos sin estar consideradas como ciudadanas. Entonces, ¿por qué no estamos consideradas ciudadanas? Bueno, podemos decir que nosotros en la Ciudad de México, y no voy a hablar de privilegios, sino de derechos, porque se confunde mucho. Es que aquí en la Ciudad de México somos privilegiadas. No. En la Ciudad de México se respetan algunos de nuestros derechos, no todos. Pero en muchas partes de la provincia, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en muchas partes de la provincia, las mujeres siguen siendo no ciudadanas el día de hoy porque se sigue violando sus cuerpos, se sigue intercambiando por animales, por cerveza, se siguen dando a esas mujeres a hombres incluso de edades mayores. Entonces, seguimos teniendo no ser sujetas de derecho. Y a todo esto, ¿cómo reaccionan los hombres? Bueno, los hombres reaccionaron precisamente con esos muros, como el día de hoy todavía siguen reaccionando, contra la lucha feminista de una manera brutal. Obligan a cerrar los clubes feministas o femeninos en ese tiempo porque no se hablaba de feministas. Prohíben a las mujeres reunirse en grupos de más de 5. Guillotinan y exilian a mujeres que destacaban por sus ideas políticas. Y muchas mujeres van a la cárcel. Y prohíben a las mujeres asistir a las asambleas políticas. Entre muchas otras formas de represión, también familiar, porque esto era en la parte social y política. Pero ¿qué pasaba en las familias? Te encerraban, no te dejaban salir, te golpeaban, te maltrataban para que no participaras en ningún movimiento. Y Loli, te voy a decir una cosa, no solo te encerraban, hay muchas representantes feministas de esas épocas que fueron asesinadas, guillotinadas y quemadas por brujas. Entonces, el nivel del patriarcado, del rechazo a los movimientos feministas desde el principio ha sido brutal en contra de las mujeres. Por el simple hecho de querer exigir tener en ese momento ciertos derechos, porque en ese momento ni siquiera estábamos tan despiertas para exigirlos todos. Solo queríamos algunos derechos que estaban siendo evidentes que no los teníamos. Y viene la segunda ola, que creo que es la ola más conocida, con las sufragistas. Esta inicia desde 1848 y, como muchos de ustedes saben, tiene que ver con exigir el derecho al voto y también con muchos derechos civiles y laborales. Recordemos que hoy en día conmemoramos el 8 de marzo gracias a esta fábrica que se incendió en Estados Unidos, en donde muchas mujeres perdieron la vida,
y donde no había condiciones humanas para que las mujeres trabajaran. También había niños trabajando, los horarios eran 8 horas. Hoy en día es un privilegio que se tuvo que ganar. Se trabajaban muchas horas en condiciones infrahumanas. Entonces, aquí inicia la segunda ola. Uno de los primeros países que tuvo un resultado positivo fue en Nueva Zelanda en 1893, que es el primer país donde se logra el voto para las mujeres, que las mujeres pueden votar. El segundo país es Inglaterra en 1918. El tercero es Estados Unidos en 1920. Y pues bueno, en México logramos el derecho al voto a partir de 1955, con lo cual ni siquiera tenemos un siglo de tener este derecho al voto. Y con esta segunda ola, como comentaba bien Lolita, muchos de estos movimientos están alineados a otros movimientos sociales importantes. De aquí nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres salen por primera vez a trabajar la tierra, las fábricas, porque los hombres están todos enfocados en la guerra. Cuando se termina la guerra y los hombres regresan, las mujeres ya no quieren regresar. Encontraron otras plataformas en las cuales ellas se podían expresar. Y bueno, fue ahí una pelea, ¿no? Que las mujeres no queríamos regresar al trabajo en casa, al trabajo no reconocido. Esto también en esta época surge pensadoras intelectuales como Simone de Beauvoir alrededor de los 1940. Y todo esto va siendo un caldo de cultivo para llevarnos a esta tercera ola en los años 60. Bueno, y si vamos a qué aportó la segunda ola, que a mí me parece que lo aportó todo, porque es un movimiento que nos ha dejado en la historia grandes lecciones, derechos, etcétera. Bueno, también nos aporta la palabra sororidad, ¿no? Tal vez nos aportó la palabra sisterhood, porque sororidad la viene a poner Marcela Lagarde, que ahora vi que es Marcela Lagrande. La aportó ella la trajo al español. Entonces me imagino, quiero pensar que nos aportó la palabra sisterhood, en donde es esta hermandad entre mujeres, porque bueno, fraternidad es hermandad entre hombres, y evidentemente nosotras, pues no lo somos. No somos hombres. También nos aporta esta lucha pacífica. Recordemos que el feminismo siempre ha sido una lucha pacífica, es la lucha más pacífica que ha visto. Nosotras, las mujeres, aun que el día de hoy vengan con esta palabra que somos feminazis, que es una palabra absurda y estúpida, nosotras las mujeres no hemos matado a nadie. Nosotras no vamos por la vida, las feministas, matando a ningún hombre por el simple hecho de ser hombre. No existe la palabra feminazis. Las mujeres vamos y salimos a las calles para exigir nuestros derechos, nuestro respeto y nuestras vidas, nada más que eso, ¿no? No matamos hombres, no. Habrá quien sí, ¿no? Porque habrá quien sí lo haga, pero si vemos los porcentajes, el porcentaje es el más bajo de los asesinatos son los de las mujeres. Y las huelgas de hambre, que también hicieron estas sufragistas, estas grandes, que en ese momento para algo les funcionó. Creo que nos dejan una gran escuela, pero sobre todo nos dejan la fuerza de seguir luchando por nuestros derechos, de ver que si ellas pudieron lograr el voto y lograr tantas cosas, nosotras, si seguimos unidas, podemos seguir haciéndolo. Y es importante mencionar que nos dejó, y yo siempre hablo de estas herencias, esta herencia del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que hoy pierde el apellido, ya no es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ya es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Donde salimos todas las mujeres a la calle a gritar por nuestros derechos. Es terrible, es lamentable el ver y el oír esta fecha que tenemos no más de algunas décadas pudiendo votar, ¿no? Pudiendo elegir quién nos represente a las mujeres en México, me parece inaceptable porque hoy ya tengo el derecho al voto. Para complementar y ejemplificar más la lucha de las mujeres feministas,
En la segunda ola hablaremos sobre precisamente lo que pedían las mujeres, que era no solamente el derecho al voto, sino acceder a estudios superiores, a ejercer sus profesiones, el derecho a compartir la patria potestad de los hijos, porque los hijos solamente eran del marido. Y quisiera que vieran la película de las sufragistas para que vieran cómo estas mujeres van en esa lucha por lo que hoy tenemos nosotros, y que quiero volver a enfatizar lo que dice Samantha. No tenemos todo lo que nos merecemos ni lo que por derecho, por ser humanas, tendríamos que tener, pero sí reconocerle a esas mujeres valientes que perdieron, que no les importó perder para ganar esos derechos. Y hablaríamos precisamente de las sufragistas, que ejemplifica muy bien el momento en donde ella va perdiendo todo. ¿Pero todo qué? Porque finalmente esta pérdida de esta lucha por evitar el maltrato, la violación y el abuso de los jefes en los trabajos, hasta las menores de edad que trabajaban ahí, cuando ella decide incluirse en esta lucha, le quitan a su hijo. No tiene derecho a su hijo. Y entonces estas pérdidas que llega un momento en que dices, estoy tan reconociendo que necesito luchar por mis derechos, que es parte de mi vida, de mi dignidad, te hace tener un montón de pérdidas. Y creo que el día de hoy las mujeres seguimos teniendo pérdidas por estas luchas que vamos ejerciendo. Y bueno, yo quiero hablar de una persona. Nuria Varela precisamente menciona un caso de un hombre que se llama John, que decidió unirse en matrimonio con una mujer, y él renuncia a todos sus derechos que como hombre tenía. Y él decía que demostraba con su vida que las mujeres reales no se parecen a la idea de mujer que la sociedad les obliga a hacer. Y entonces escriben ellos varios libros juntos, Harriet y John, y ellos se casan, y John decide renunciar a todo el poder y el privilegio que el matrimonio le daba sobre ella. Y le dice que tiene toda la libertad de ser y hacer y decidir sobre su propia persona. Pero eso es un garbanzo de libra, porque eso no sucede. Y bueno, finalmente logran el voto, el derecho al voto en 1927, como lo mencionaba Sara. Y pues todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pensar que en la segunda ola tuvieron que morir muchas mujeres, y volver a enfatizar que murieron no porque tomaron las armas, sino porque fueron oprimidas, porque las mataron, por el simple hecho de ser mujeres que estaban defendiendo sus derechos. Entonces, creo que aquí dice mucho de cómo las mujeres a lo largo de la historia tenido que luchar para poder conseguir algunos derechos, y que aún así todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces venimos de la Segunda Guerra Mundial, de las mujeres que ya saben lo que es trabajar. Viene también la guerra de Vietnam. Viene todo este tema de los derechos civiles, los temas raciales. Y bueno, en esta tercera ola, que creo que es la que todos más conocemos, en donde también viene la revolución sexual. Finalmente el anticonceptivo es creado, y todo para las mujeres cambia de una manera radical cuando ya podemos tomar una decisión acerca de nuestra vida sexual y reproductiva, y podemos tomar la decisión de cuántos hijos queremos tener y cuándo los queremos tener, y con esto mayor apertura hacia el mundo laboral. Hay 3 elementos sumamente importantes. Dentro de la lucha que se tenía en esta ola está el tema del pago igualitario, que también ya lo hemos comentado en otros episodios. Hoy en día en Estados Unidos está, creo que al 85 centavos por cada dólar que un hombre gana. También el derecho a la educación, y que fue algo que también a través de la creación de los anticonceptivos las mujeres pudieron aspirar a carreras universitarias. Y en 1973, en un caso famosísimo
de la Suprema Corte en Estados Unidos se logró el derecho a decidir, que es lo mismo que el derecho a abortar. Y nada más para comentarte, Ara, hay una parte. ¿Cuántos hijos podemos tener y cuándo? En esa ola solamente era si el esposo nos daba permiso, si podíamos usar anticonceptivos o no, porque hasta ese momento tenemos que tener permiso para decidir sobre nuestros cuerpos. Recordar que todas estas olas son la mejor y la más grande herencia que tenemos de nuestras ancestras que han luchado sin saber qué era el feminismo, sin saber de qué iba, cansada de las desigualdades, de que sus cuerpos fueran usados, objetizados, maltratados, al igual que su trabajo fuera un no remunerado, no visto, o que además les pagaran menos por el simple hecho de ser mujeres y que no tuviéramos lo que nos corresponde por el simple hecho de ser vivos, ¿no? De ser vivas, de estar en esta vida porque no éramos hombres, porque la diferencia que tenemos las mujeres de los hombres es nuestro sistema reproductivo, ¿no? Ellos tienen pene, nosotros tenemos vagina. Esa diferencia que ha marcado y que ha hecho esas características biológicas que han hecho toda la diferencia para que nosotras podamos tener lo que hoy tenemos sin decir que lo tenemos todo, ¿no? Creo que es importante decir que no lo tenemos todo, que tenemos que seguir exigiendo y seguir pidiendo porque a nosotras no se nos dio por derecho, se nos ha dado porque hemos luchado por ello. Muy interesante esto que comentas con respecto a los años 60 y cuando se generó, ya había la tecnología para tener anticonceptivos. Aquí la historia de mi abuela, que ya les he compartido, ella tuvo 9 hijos, se entera de que hay un anticonceptivo y va a la farmacia y pide que le den un anticonceptivo y le dijeron que no había ninguna justificación, que ella era muy joven. Bueno, sí, pero tengo 9 hijos. No. Aparte, tiene que venir tu esposo y autorizarlo. Entonces, sí, tuvo que regresar y rogar. Y rogar, llorando, le pidió al de la farmacia, por favor, dame un anticonceptivo. Y fue así que mi abuela dejó de tener hijos después del 9º hijo. Entonces, efectivamente, en aquellas épocas, bueno, quisiera decir que solo se quedó en aquellas épocas. Como saben, uno de mis temas también son los derechos sexuales y reproductivos, y hoy en día es increíble cómo las chicas siguen viniendo a consulta y para tomar la decisión de un anticonceptivo te comentan, déjale pregunto a mi pareja, a ver él qué opina. Y regresan con una respuesta de no, porque el DIU le lastima. Entonces, bueno, seguimos viviendo este tema de que no necesariamente somos dueñas de nuestro cuerpo. Ahí está un poco el patriarcado, no necesariamente somos dueñas de nuestro cuerpo, no. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, sin embargo, no nos dejan ejercer ese derecho. O estamos cediendo nuestro poder, porque de que lo somos dueñas de. Pero si hablamos de mi abuela, ¿qué sentiría ella o qué sentiría su mamá al saber que no son sujetas de ese derecho? Qué frustración, qué coraje, que ni siquiera eran dueñas de sus cuerpos y que tenían que tener los hijos que Dios les diera y los que el marido quisiera, ¿no? Porque ya no sé si sea Dios o sea el marido, es el patriarcado el que te quiere dar 20 hijos, porque dicen que la matriz de una mujer aguanta hasta 20 hijos y no es que más, ¿no? Entonces imagínate qué brutal tener tantos hijos y no poder, lo que tú dices de tu abuela, no poder decir hasta aquí y tener que rogar, o sea, tener que perder un poco la dignidad para apropiarte de tu cuerpo, me pone a querer llorar, ¿no? El tener que llorarle a un desconocido para elegir sobre tu vida y decir hasta aquí ya no más, y que eso pasa hoy en México, en el 2021, en pueblos y en la ciudad, ¿no? Es terrible. Hablaba Sara de que estamos cediendo nuestro poder, de que este sistema patriarcal nos impone no ser dueñas de nuestro cuerpo, o esta parte de que nos educan para ceder nuestro poder. Marcela Lagarde lo habla muy bien cuando dice somos seres para los otros, no para nosotras mismas. Por eso ella habla mucho de la mismicidad, de la importancia de la mismicidad, que tiene que ver con regresar a ti. Regresar a ti. Bueno, no me quiero ir hacia otra parte antes de hablar de
de la tercera ola. Está Betty Friedan, que ella fue una mujer que fue despedida de su trabajo por su jefe porque resultó embarazada. Y entonces se dedica a trabajar por su cuenta y hace un libro precisamente y se da cuenta también de que las mujeres eran infelices por dedicarse únicamente a ser amas de casa. Ella estudió psicología social y entonces escribe un libro que se llama La mística de la feminidad. Y precisamente resalta la insatisfacción de las mujeres, porque tenían que ser buenas esposas y cuidar a su familia. Entonces, es importante reconocer cómo esta parte de las mujeres ha sido tan marcada y en el sentido de que bueno, en la tercera ola también se habla de estas mujeres que empiezan a incorporarse ya en mayor medida a la parte laboral, pero se les exige muchísimo más porque ahora incursionan en la vida laboral, incursionan en la parte educativa, pero también tienen que cumplir con la casa. Y entonces se convierten en estas supermujeres que se exigen ellas mismas y la sociedad y la familia les exige cumplir no solamente con el trabajo, empiezan a tener tres roles diferentes: trabajo, casa, cuidado, y desequilibra los derechos que fueron adquiriendo. Porque sí, el mundo laboral les abre las puertas, pero no dejan de tener las actividades y los roles para los que fueron educadas. Y entonces ahí seguimos las mujeres en esta pérdida, en esta siempre seguir perdiendo. Y en la tercera ola, y hablando de mujeres que cambiaron nuestras vidas, tenemos que mencionar a Gloria Steinem, que es la mayor y más importante feminista de la historia de Estados Unidos, que fue la representante y la vocera del movimiento en aquellos años. Ha escrito varios libros, es activista y definitivamente su discurso cambió radicalmente la vida de todas las mujeres del planeta. Tiene varias frases, los invito a que la lean porque es muy simpática. A mí de las que más me gustan es la verdad te hará libre, pero primero te hará encabronar. Entonces, les recomiendo que también hay una película muy, muy linda en su honor que se llama Las Glorias y justo explica todo el movimiento y cómo se fue gestando y cómo ella desde su ser mujer pasó por varias experiencias de vida dentro de su activismo y siendo reportera, las cosas que le tocó vivir y también narra un poco qué pasó por la experiencia de un aborto. Bueno, llegamos a la cuarta ola, que es justo la ola que estamos viviendo hoy en día. Y en esta ola nos distinguimos básicamente por el tema de las redes sociales. Y lo que más se habla en esta ola es acerca de violencia de género. Este es el estandarte de la ola. Se habla también de sororidad, de derechos sexuales y reproductivos, de body positive, que cómo requerimos amar nuestro cuerpo tal cual es. Se incorporan también otras luchas como la LGBT, de la liberación sexual. Viene todo el movimiento de Me Too y el movimiento en México, en especial de 8M, que inició en España con el paro de las mujeres en 2019, que nosotros replicamos también acá. Y bueno, viene la figura de Marcela Lagarde y los conceptos maravillosos que nos ha regalado como la sororidad y pues bueno, que fue la persona que tipificó el homicidio a mujeres como el feminicidio. Y si hablamos de esta ola, bueno, tal vez porque es la ola que estoy viviendo, ¿no? Porque no me tocó vivir las anteriores, pero me parece una ola apasionante porque cada vez somos más mujeres. Antes estaban un poco más guardadas, un poco
no tan informadas, no teníamos justo las redes sociales, que hoy nos ayuda a que podamos saber, googleas un término y rapidito te da la información, está Facebook, Instagram, bla, 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 bla. Y entonces eso nos ha hecho a todas mucho más conscientes a saber números, estadísticas, cifras, historias, y esto nos ha hecho también unirnos más. Entonces me parece que esta cuarta ola es una belleza, es una maravilla que nos ha hecho salir a las calles a todas las mujeres del mundo a cantar el mismo himno, a pedir a tener las mismas peticiones, porque esta ola no es solo en México, es mundial. Y entonces es impresionante. Yo sigo anhelando que se muera el COVID, que el universo lo desaparezca para poder marchar el 8 de marzo, como marchamos en el 2020, donde fue impresionante, impactante la cantidad de mujeres, no solo en México, en el mundo, que salieron por los derechos de las mujeres. Y ver cómo vamos rompiendo esquemas, cómo vamos rompiendo paradigmas, cómo vamos rompiendo las mujeres de esta ola feminista con el amor romántico, con ideas absurdas que no nos están dejando avanzar, con estereotipos de género, porque cada vez somos más, porque cada vez estamos más unidas, y esto me parece maravilloso, y creo que también es gracias a las redes sociales, ¿no? El poder estar informadas, porque una mujer que de pronto, yo no sé si lo vieron, pero este 8 de marzo, una chica en Veracruz, en algún pueblo de Veracruz, salió a marchar sola. Bueno, ahí por el COVID y eso no se pusieron de acuerdo, pues, ¿no? Para salir, y ella salió a marchar sola. Y por supuesto salió en todas partes, o por lo menos en todas partes feministas en donde yo estoy, y todas le ponían, es que no marchaste sola, es que marchamos todas juntas, y es que ibas por todas. Y entonces eso nos hace esta ola, el estar informadas y el estar acompañadas, el saber que aunque estemos a la distancia, no estamos lejanas. Quiero mencionar de esta cuarta ola la marea verde. Creo que es súper importante cómo se ha pintado de verde de manera internacional el defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta marea verde que ha invadido espacios públicos, esta marea verde que hoy no sentimos ni vergüenza, ni miedo, ni culpa cuando decidimos poner este pañuelo verde en el pecho, este pañuelo verde en las muñecas, que se une a este feminismo color violeta, a estas diamantinas rosas, que son símbolos de esta ola del feminismo que a través de las redes sociales, como mencionábamos, nos han roto fronteras, han roto murallas para que se vuelva un movimiento internacional que está buscando derribar al patriarcado. Es una revolución feminista, es una revolución en donde nos unimos todas las mujeres para derrocar ese patriarcado que tanto daño nos ha hecho. Entonces creo que esos símbolos de el violador eres tú, de sororidad, esta palabra de no somos unas, somos todas, soy mala y puedo ser peor. Estas frases que te simbran, y ni una menos y ni una más, y si le pegan a una nos pegan a todas. Creo que son frases que hoy que las estoy repitiendo me simbran el cuerpo, me hacen vibrar, me hacen recordar esos momentos de manifestaciones multitudinarias en donde nos unimos todas, pero no solamente es esas manifestaciones, es esta ayuda constante de todas las mujeres en todos los momentos, que cada vez somos más mujeres despertando a otras mujeres, que yo recuerdo cuando hicimos la asociación hace 15, 16 años, era llegar a un lugar a pedir apoyo y era casi, ¡ay, ahí vienen estas señoras argüenderas, mitoteras casi! Y hoy las empresas, los corporativos tienen la consigna de igualdad, de no discriminación, de tener esta apertura de todos los géneros, de la diversidad, aceptando la diversidad sexual. Y creo que esto tiene muchísimo que ver con todas estas olas feministas de las que les hemos hablado. ¿Qué sigue?
posibilidades todas. Si hemos logrado derribar muchos muros, que vuelvo a repetir, no debería de ser así, deberíamos de tener esos derechos por el simple hecho de ser humanas. ¿Qué sigue? Más unión de mujeres, más fuerza de más mujeres. Unámonos todas, porque solamente todas y juntas y desde nuestra propia mismicidad podemos lograr derribar estos muros del patriarcado que se fortalecen y que se hacen cómplices y que se ponen cada vez más fuertes, pero cada vez somos más. Hacer este programa era muy importante para ubicarnos en el momento histórico privilegiado en el que estamos viviendo. Coincido en que ni deberíamos de estarlo peleando, pero si nos comparamos con las mujeres a mediados del siglo XVIII hemos avanzado mucho. Entonces aprovechemos esta época en la que nos toca vivir, honremos a todas las mujeres que lucharon por nuestros derechos y seamos conscientes de lo que tenemos, de lo que queremos y sigamos peleando por conseguir todos los derechos que nos merecemos. Yo voy a terminar con algo que me encanta, que es el agradéceselo a una feminista si eres mujer. Uno, si puedes votar, querida, agradéceselo a una feminista. Si recibes un salario igual al de un hombre por hacer el mismo trabajo, agradéceselo a una feminista. Si fuiste a la universidad en lugar de dejar tus estudios después del bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar, porque pues tú de todas formas ibas a casarte, agradéceselo a una feminista. Puedes solicitar cualquier empleo, no solo un trabajo para mujeres, agradéceselo a una feminista. Puedes recibir y brindar información sobre el control de la fertilidad sin ir a la cárcel por ello. También, cariño, agradéceselo a una feminista. ¿Eres médica, abogada, pastora, jueza o legisladora? Agradéceselo a una feminista. ¿Practicas algún deporte profesional? También, dale las gracias a una feminista. ¿Puedes usar pantalones sin ser excomulgada de tu iglesia o sacada del pueblo? Dale las gracias a una feminista. ¿A tu jefe le está prohibido presionarte para que te acuestes con él? Agradéceselo a una feminista. ¿Eres violada, pero el juicio no se trata sobre el largo de tu vestido o tus novios anteriores? Agradéceselo a una feminista. ¿Inicias un negocio, puedes obtener un préstamo usando solo tu nombre, tus antecedentes de crédito? También es gracias a una feminista. ¿Estás bajo un juicio y se te permite testificar tu propia defensa? Agradéceselo a una feminista. ¿Posees propiedades únicamente tuyas? Gracias a una feminista. ¿Tienes derecho a tu propio salario y aún así estás casada o hay un hombre en tu familia? Cariño, esto también es de una feminista. ¿Obtienes la custodia de tus hijos e hijas tras un divorcio o una separación? Gracias a una feminista. ¿Tienes voz de cómo criar y cuidar a tus hijos e hijas en lugar de que los controle completamente tu esposo o tu padre? Gracias a una feminista. Si tu marido te golpea y esto es ilegal, la policía lo detiene en vez de sermonearte sobre cómo ser una mejor hermosa. Esto también es herencia de una feminista. Si se te otorga un título después de ir a la universidad en lugar de un mero certificado por haber completado tus estudios, agradéceselo a una feminista. Puedes amamantar a tu bebé, eso sí todavía discretamente, en un lugar público y no ser arrestada por ello, agradéceselo a una feminista. Te casas y tus derechos humanos civiles no desaparecen dentro de los derechos de tu esposo, también es gracias a una feminista. Si tienes el derecho a rehusar tener relaciones sexuales con tu esposo, también es gracias a una feminista. Tienes derecho a que tus registros médicos confidenciales no sean divulgados a los hombres de tu familia, agradéceselo a una feminista. Tienes derecho a leer los libros que desees, también es gracias a una feminista. Puedes escoger ser madre o no cuando tú quieras, y no según los dictados de tu esposo o un violador, es gracias también a todas esas feministas. Puedes esperar vivir hasta los 80 años en vez de morir a los 20 o 30 a causa de embarazos ilimitados, también es gracias a las feministas. Puedes verte como una humana adulta plena y no como una menor de edad que necesita ser controlada por un hombre, agradéceselo a una feminista. Y faltan muchas cosas más que nos han dejado todas estas olas feministas,
todos estos derechos, todas estas historias y el poder seguir siendo nosotras mismas, porque hay quienes todavía, las mujeres, se rehúsan a creer en el feminismo y a hablar mal del feminismo, cuando todo lo que tenemos hoy es porque muchas mujeres en muchos tiempos, en muchos espacios se han dedicado a luchar y a pelear por lo que hoy tenemos, porque no nos ha sido gratis. Así que agradezcámosle todo esto a todas esas feministas, a todas esas ancestras, a nuestras abuelas, a todas ellas que han peleado y que han dado la vida por lo que hoy tenemos. Y por supuesto, las invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que además sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.